Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Muñoz, por aquí tendréis mi web y os doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Hace unos días estuve en Barcelona, en la Casanova Photo Week, impartiendo un workshop sobre cómo utilizo el sistema de Nissin NAS, Nissin Air System, para mi trabajo cotidiano de fotografía. Ilumino habitualmente con flashes portátiles y durante el último año y pico he utilizado exclusivamente este sistema. Y lo he utilizado para de todo un poco, desde retratos hasta fotografía de producto pequeño, fotografía para catálogo, fotografía de botellas, fotografía de muebles en espacios grandes, incluso pues con portafondos, fondo blanco y muebles de 3 metros de largo. Bien, de todo un poco. Cuando estaba en el workshop, le comenté a la gente que estaba allí que íbamos a hacer una salida fuera. La segunda parte de la sesión era una práctica fuera, poner esto en uso y ver qué tal responde. Y como no teníamos ocasión de volver después y poder ver esto en una pantalla grande y tal, porque no habían un montón de actividades ese día, dije, bueno, pues voy a preparar un vídeo en el que os explicaré más o menos lo que hemos hecho, sobre todo para que no solo quede constancia de lo que probamos, sino de cuáles fueron los resultados que veréis aquí en pantalla. Y aquí estamos con ese vídeo. Así que vamos allá. Lo primero que hicimos fue, uno de los temas que surgió durante el workshop fue el de equilibrar, llegar a competir con la luz del sol en una fotografía utilizando flashes portátiles. Con dos flashes portátiles de este tipo, que tampoco son un número guía demasiado alto, no son flashes muy potentes, son flashes potentes, pero no de los más. Bueno, pues con dos unidades de estas es suficiente para encontrar un equilibrio. Ya vimos algunas fotografías durante el workshop, para encontrar, como os decía, un equilibrio entre elementos que queden a contraluz, incluyendo el sol en la escena, y que no obstante estén iluminados adecuadamente, sin necesidad de flashes más aparatosos, más voluminosos y que cueste más de transportar. En mi caso, como ya sabréis, algunas y algunos, y como comenté en el workshop, yo me muevo habitualmente con la moto, entonces necesito que quepa todo entre mi mochila, el arcón de debajo del asiento y el arcón de detrás del asiento. Y con este tipo de iluminación lo consigo con una mochila así y me cabe todo. Entonces, hicimos unas primeras pruebas, como podéis ver aquí. Aquí tenéis incluso el esquema de iluminación. Está Antonio soportando los dos flashes. Los flashes no están rindiendo al máximo porque delante, como podéis ver, tienen un paraguas blanco, un paraguas translúcido, que hace que la calidad de la luz sea mejor, pero la cantidad se reduce porque parte de la luz se dispersa al topar con el paraguas. Es el efecto que queremos, que no toda la luz sea tan dura. Pero bien, incluso así, ya podéis ver que teníamos con dos flashes potencia suficiente para iluminar el rostro. ¿Cómo monté esos flashes? Bueno, pues cuando no tenía aún una rótula, se había escapado, pero ya está aquí. Aquí la tenemos. Yo lo que utilizo, mientras no tuve esto, montaba los flashes con gomas, con velcros, como fuese. Pero lo que utilizo es esto. Es una rótula muy sencilla para montar 3 unidades de flash con un orificio para montar el paraguas y que es muy económica y muy resistente. Es toda de metal y esto lo llevas en cualquier sitio de la mochila y te salva en muchas ocasiones. Bueno, pues utilizamos esto, montamos 2 flashes y como podéis ver hicimos unas cuantas fotografías, sobre todo para mostrar que la potencia de esta luz, incluso tamizada con un paraguas, cuando hablo del paraguas señalo aquí porque aquí también tengo un paraguas blanco. Bueno, lo podéis ver en la escena. Sobre todo para demostrar que la potencia de estos flashes, incluso tamizada con un paraguas blanco, era suficiente. No obstante, quiero insistir en que no todas las fotografías que hacemos en exteriores necesitan que incluyamos la luz del sol y el disco solar en la escena. Esto no es más que una prueba para ver si los flashes dan cantidad de luz suficiente o no, pero en el resto de la sesión ya no lo hicimos. Porque realmente lo que yo busco cuando utilizo flashes portátiles no es poder meter el sol en la escena e iluminar con esto para que dé la misma potencia. Eso no es más que una especie de ejercicio para ver hasta qué intensidad podemos lograr con la potencia de estos flashes. Pero insisto, lo importante no es que esté la luz del sol en la escena o no.
Lo importante es la dirección y la calidad de luz. Cómo conseguimos una luz con una calidad agradable, con muy pocos recursos, como de hecho veréis aquí. Después de probar eso, cambiamos el paraguas blanco por una softbox Octo de Fotima, que es una ventana octogonal, pero con la estructura de Broly Box, es decir, es un paraguas plateado sobre el que se refleja la luz del flash y que al rebotar en ese fondo plateado y salir hacia adelante se tamiza por un difusor. No os preocupéis si no lo entendéis porque lo resumo mucho, ya que tenéis en este mismo canal un vídeo que dediqué exclusivamente a explicar cómo funciona esta ventana. Os dejaré el enlace aquí en la pantalla y en la descripción. Si vuestro dispositivo no permite ver enlaces en pantalla, no os preocupéis, en la descripción lo tendréis. Es el vídeo sobre la Softbox Octo de Fotima. Aquí la tenéis en acción. Fijaos en la potencia de luz que está dirigiendo hacia el rostro. Pues bien, en esta softbox, en esta ventana, que es por reflexión, solo teníamos montada una unidad de flash. Una unidad de flash montada en el paraguas que dirigía su luz hacia el fondo plateado del paraguas y toda esa luz se reflejaba hacia adelante, pasaba por un difusor blanco y llegaba a la modelo. Fijaos la cantidad de luz, insisto, que podemos llegar a tener sobre un fondo de cielo muy iluminado en el que está el sol. Las nubes, ese día estaba un poco nublado, las nubes iban y venían, pero cuando las nubes se desplazaban, el sol estaba sin ningún tipo de filtro de nube delante, es decir, que estaba nublado, pero no totalmente cubierto. Y teníamos, no obstante, una potencia de luz suficiente para trabajar en exteriores sin pegas. Después de eso, como no todo el mundo tiene una ventana octogonal para poder llevarse por ahí, aunque es aconsejable, pero como no todo el mundo la tiene, lo que hicimos fue emplear un accesorio que a mí me encanta y que siempre aconsejo. Es muy económico, muy versátil y que siempre aconsejo como primer accesorio si vas a hacer cosas por ahí, que es un 5 en 1. A mí me encanta el 5 en 1, de hecho siempre llevo dos. Y diréis, pero no vas en la moto, bueno, esto cabe en el arcón, sin problemas. Llevo dos, caben los dos, porque los llevo habitualmente. Esto, en algún vídeo más de mi canal tengo explicado cómo funciona esto, pero bueno, es un disco, ya veis, un disco que se puede doblar para guardarlo fácilmente, que cuando se despliega tiene un diámetro de 1 metro y pico y que lleva una cremallera, con lo cual permite 5 usos distintos. Tenemos el reflector plateado, que lo que hace es multiplicar la fuente de luz. Si tengo un flash a un lado y un reflector al otro, prácticamente estoy multiplicando la fuente de luz y tengo dos fuentes de luz. Casi con la misma dureza y la misma intensidad. Como alternativa al plata tengo el blanco, que lo que haría es lo que se conoce comúnmente como rellenar las sombras. Si tengo una luz de flash y el blanco al otro lado, el blanco lo que hace es reflejar parte de luz dispersa de manera muy suave y con mucha menos potencia. Después tenemos el dorado. Este lado dorado lo que haría es más o menos lo mismo que hace el lado plateado, pero cambiando la temperatura de color de la luz de 5000, por ejemplo, si es luz de flash, que es 5500 Kelvin, pasándola aproximadamente a 3200. Consiguiendo una luz parecida a la luz del sol del amanecer o del atardecer. Después tenemos este lado negro, perdón, este lado negro, que lo que hace es funcionar como una bandera, bloquear la luz que podría llegar parásita o reflejada en cualquier pared o lo que sea, al lado en el que no queremos luz. Imaginaos que tenemos, siguiendo con el ejemplo de antes, un flash aquí, ponemos esta superficie negra aquí y lo que hace es que incluso la luz no buscada que podría llegarme de cualquiera de las paredes, etcétera, la bloquea y entonces tenemos realmente un lado luminoso y un lado muy oscuro, al que no llega ninguna luz, ni siquiera de rebote. Y por último tenemos una de las partes que yo más utilizo, una superficie difusora. Esta superficie difusora es parecida a la que podemos encontrar en un paraguas blanco o en una ventana, pero de muchísima calidad. Este material en la mayoría de discos 5 en 1 es de mucha calidad y entonces nos puede resultar muy útil para emplearlo igual que empleamos el paraguas blanco como un difusor que interponemos entre la persona que estamos fotografiando
y el flash, siguiendo con el ejemplo de antes, el flash está aquí, quien está posando está aquí, pues en medio interponemos ese disco y lo que hace es convertirse él en la nueva fuente de luz, que es mucho más grande, y hacer que la luz que llega al rostro o al objeto que estemos fotografiando, a la escena, sea mucho más suave porque los rayos de luz dejan de ir paralelos como salían del flash. Si tenéis dudas sobre este tema, tengo otro vídeo en mi canal en el que hablo sobre luz dura y luz suave y explico cuál es el efecto con detenimiento que conseguimos con esos accesorios, paraguas blanco, difusor, ventana, etc. Os dejaré de nuevo el enlace aquí en la pantalla y en la descripción. Bien, pues ¿cómo utilizamos ese disco blanco? Aquí tengo una fotografía de la disposición de cómo utilizamos ese disco blanco. Fijaos. Aquí tenemos el disco blanco. Y es más, ya que para poder poner el disco blanco lo que hacemos es abrir toda esta cremallera para sacar el disco del interior, ya que utilizamos este disco y esto se nos quedaba vacío e inútil, pues en vez de dejarlo plegadito y guardado en la bolsa, lo que hicimos fue utilizarlo en el otro lado, como podéis ver en la imagen, como reflector. De manera que aprovechábamos un artículo para dos usos simultáneos. No es por hacer una especie de equilibrio, de demostración del más difícil todavía. Yo utilizo dos de estos y los llevo utilizando muchísimos años porque realmente son muy versátiles, pueden salvar de un montón de problemas. Queréis hacer, por ejemplo, un clamshell, tenéis una luz que llega desde arriba, no tenéis más luz, cogéis esto plateado, lo ponéis debajo del rostro a fotografiar y de repente ya tenéis una sombra, la de abajo, salvada prácticamente con una potencia igual a la que tendríais con un flash que tuviese un EV o un EV y pico menos que el superior, el que está arriba. Bueno, no me enrollo. Aquí tenéis algunos resultados de utilizar ese esquema de luz. Un flash, un único flash, el difusor del 5 en 1 y el reflector por el otro lado. Aquí tenéis una muestra, unas cuantas imágenes y después lo que utilizamos, y con esto ya concluyo porque yo pretendía que este vídeo no fuese muy largo, después lo que hicimos fue añadir un extra. Añadimos primero una fuente de luz, después fuimos cambiando su calidad y además utilizando elementos muy fáciles de conseguir, muy portátiles, económicos, y después de eso lo que hicimos fue cambiar la calidad de la luz en otro aspecto, en su color. Utilizamos filtros CTO, que son filtros, los filtros CTO son filtros naranja, pero filtros técnicos. Su función es la de convertir la luz blanca de 5500 Kelvin en luz de tungsteno de 3200 Kelvin. También está el caso contrario, los filtros CTB, que lo que hacen es convertir una luz de tungsteno en una luz de 5500 Kelvin. En ambos casos lo que pasa es que además de cambiar la calidad de la luz, lo que estamos teniendo que pagar por eso es perder intensidad de luz, porque estos filtros tienen una densidad. No obstante, fijaos en la fotografía que tenemos aquí delante. Esta fotografía está hecha con velocidad de obturación un 250avo de segundo, ISO 100 y diafragma 10. Fijaos, podríamos haber bajado muchísimo la potencia, o sea, la abertura de diafragma, pero no nos hizo falta. Con eso lo que conseguimos es que a un 250avo y diafragma 10, F10, tengamos un cielo bastante oscurecido y un protagonismo del rostro, como podéis ver en esta imagen. Esto a lo mejor os hace pensar, bueno, pero ¿no podríais haber aprovechado, ya que este sistema es compatible con el HSS, el High Speed Synchro, o sea, la velocidad de sincronización, la alta velocidad de sincronización? Efectivamente, estos flashes pueden sincronizar con cualquier velocidad de vuestra cámara, incluso a un 8000avo. Pero, tal y como expliqué en el workshop, el problema que tenemos cuando subimos mucho la velocidad de obturación en la cámara es que le estamos exigiendo al flash que prolongue su destello durante más tiempo para que todo el tiempo que tarda, valga la redundancia, en moverse la rendija entre las dos cortinillas por delante del sensor, haya un pulso de luz. Lo que estamos haciendo es que estamos
utilizando toda esa intensidad de luz más repartida en el tiempo y por tanto a cada parte del sensor le corresponde menos intensidad efectiva de luz. En resumidas cuentas, ¿qué ocurre con todos los flashes cuando son compatibles con HSS? Que a partir de que superamos la velocidad máxima de sincro estándar de nuestra cámara, con cada velocidad extra que estamos subiendo, la potencia efectiva del flash se va reduciendo. Porque toda la cantidad de luz que tiene que emitir, en vez de emitirla en un espacio de tiempo más corto, lo tiene que emitir en un espacio de tiempo más largo. Y solo una parte de eso se aprovecha para la exposición de nuestras fotografías. De modo que, en ocasiones, yo os aconsejo que no tiréis directamente en este caso era un 250avo, no disparéis directamente a un 1000avo con la intención de reducir la potencia de luz del cielo, es decir, con la intención de subexponer el cielo para dar protagonismo al retrato. No tiréis directamente a subir a una velocidad superior o más corta a la máxima de sincro, porque estáis haciendo que de repente baje mucho la potencia del flash. A veces merece la pena bajar el ISO de la cámara, utilizar la máxima velocidad de sincro de vuestra cámara y ver qué ocurre cuando vamos diafragmando, que eso también va oscureciendo el cielo, si conseguimos mantener aún una exposición correcta en el rostro, como es el caso, porque trabajando a la máxima velocidad de sincro de vuestra cámara, estáis subexponiendo en lo posible la luz ambiente mientras no devaluáis la potencia de vuestro flash. Bueno, no me extiendo porque esto ya lo comenté, además proyecté unas cuantas imágenes en las que se mostraba cómo caía la potencia del flash disparando a todas las velocidades desde un 125avo hasta un 8000avo en un mismo espacio, a una misma distancia y frente a un mismo fondo, que era una pared blanca. Entonces, como ya lo vimos en el workshop, solo quería volver a llamar la atención sobre eso, pero no insistir demasiado porque ya lo comentamos ahí. Y por último, yo utilicé estos filtros que son los de Honel Photo, que tienen un sistema muy cómodo para anclarse porque va con cintas de velcro y es, bueno, pues un sistema muy limpio y muy cómodo para montar. Al llevar velcro, los flashes pueden moverse sin ningún problema y los filtros no se caen. No os aconsejo que pongáis ningún tipo de velcros adhesivos en el flash con la intención de que, bueno, pues así ya lleva el velcro puesto. Oye, que mientras os comentaba que no pusieseis aquí cinta adhesiva y tal, se ha cortado el vídeo. Bueno, os estaba diciendo que no pusieseis aquí cinta adhesiva porque con los cambios de temperatura, con el calor, si utilizáis velcro adhesivo con la intención de que, bueno, pues así ya están puestos y tal, la primera semana bien, pero luego empiezan a soltar lo que os estáis imaginando, que luego se te queda pegado por todos los lados. Si coges el flash, lo coges por mal sitio, lo coges por aquí y adiós. Lo metes en la bolsa y te deja lleno de pegatina todas las paredes de... Vamos, que al final, en vez de llevarlo en el bolsillo, lo puedes llevar pegado ahí y ni se cae de la cantidad de roña que lleva. Así que no os lo aconsejo, Hay maneras fáciles de hacerse esto. Cuando vayáis a comprar velcro, buscad velcro no del adhesivo, sino velcro del de coser, el que no lleva cinta adhesiva, y con eso se puede hacer una vuelta de estas y hacer 20.000 inventos. De hecho, existe una alternativa a estos filtros. Son de un gel de un plástico muy grueso, muy resistentes, pero como alternativa están también estos flashes que los tienen Rosco, Lee, etcétera, que tienen un tamaño como el de la parte delantera del flash. Yo no os aconsejo que pongáis los filtros demasiado cerca de la parte frontal, porque cuando trabajamos con potencias altas, media potencia, plena potencia, aquí se produce mucho calentamiento. El fogonazo que suelta da calor, puede llegar a calentar demasiado el filtro, reblandecer el plástico y en algunos casos podría incluso pegarse aquí. Si se pega aquí, ya tenéis este flash azul para siempre. No os lo aconsejo, pero no os voy a dejar sin solución. Voy a subir más adelante un vídeo a mi canal de YouTube en el que os explico un truco muy sencillo, un bricolaje muy sencillo para hacer en casa con materiales muy económicos y verdaderamente muy eficaz para poder montar estos filtros, que yo también los utilizo mucho en el flash, pero separados del flash, sin inventos extraños, ni nada difícil, ni nada caro,
Y bueno, no os desvelo más porque si no, no vendréis a ver el vídeo. Ya veréis que funciona muy bien. Si tenéis filtros de estos, no los tiréis y digáis, voy a por aquellos. No os preocupéis. Podéis tener de ambos que viene bien, pero estos son muy eficaces. Y yo os contaré cómo montarlos en el Flash de manera muy sencilla. Bueno, y con esto ya está todo. Espero que os haya gustado los resultados que habéis visto. A quienes no tengáis experiencia aún en utilizar los flashes, espero que esto os anime a probarlo. Realmente es muy fácil y sobre todo muy gratificante, porque los resultados que dan flashes como estos son buenísimos. Y bueno, aprovecho una vez más para daros las gracias a quienes estuvisteis como público en el Casanova Photo Week. Yo me lo pasé muy bien, también acompañado, así como a Casanova por acogernos como siempre y a Fotima Import por contar conmigo para que yo os cuente mis experiencias con los flashes de Nissin. Muchas gracias a todas y a todos. Ya sabéis que moláis mogollón por estar aquí y haber llegado hasta el final del vídeo. Solo os puedo decir que moláis un pelín más. Si encima compartís, eso ya es, bueno, el no va más. Y espero veros pronto por aquí, que nos veamos, que estemos en contacto a través del canal. Y gracias por vuestra compañía. Os veo en el siguiente, ¿vale? Venga, hasta pronto.